Oli, ¿qué tal? Bienvenido a esta cuarta y última parte. En esta cuarta y última parte estaremos realizando la blusita y la faldita de Amber. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, chequen en la descripción de este tutorial que le estaré compartiendo todititos los enlaces que necesita. Pues ya con este tutorial la acabamos enterita. Si está al día, continuemos. La faldita la iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzando a partir de la segunda, vamos a realizar, tomando la hebrita trasera de la cadena, a partir de la segunda, 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Luego, desde la ronda 2 y en adelante, preste mucha atención, pues esto es lo que estaremos repitiendo. Una cadena, gire el tejido y 4 puntos deslizados tomando solamente la hebrita trasera. No comience en la cadena, eso será solamente de subida. En las cadenas, tomando solamente las hebritas traseras, un punto deslizado. Cuesta un poquito ahora al inicio, pero ya luego será más fácil. 2, 3 y en la última cadena que tenemos, 4. La siguiente ronda, una cadena, gira el tejido y 4 deslizados. 1, tomando hebrita trasera todo el tiempo, 2, 3. Si nota que se le pierde un poquito la última cadena, busque la hebrita que ahí está. 4, una cadena, gire el tejido, 4 deslizados a partir de la segunda cadena, 1, 2, 3 y 4. Dije a partir de la segunda cadena porque recuerde que no contamos la de subida. En la siguiente, 1, 2, 3, 4, una cadena. Ya en los subtítulos usted puede ver exactamente cuántas rondas realizar, ¿ok? Recuerde que yo voy creando, diseñando, grabando todo al mismo tiempo, pero ya en los subtítulos usted puede ver las indicaciones. Vea, voy a hacer una última rondita solo de muestra, ¿ok? Para que vea cómo estira. Es algo muy bonito. Vea. Estira y encoge perfectamente. Esto me encanta. Entonces, tantas rondas como ya usted puede ver y le muestro mi resultado en un segundo. Listo, he tejido un total de 46 rondas. Una manera fácil de contarlo, vea por este ladito, cada bultito, vamos a decir esta parte de arriba, son 2 rondas, una por acá y otra por debajo, ¿verdad? Así las va a contar, 2, 4, 6, 8, 10, sucesivamente, ¿verdad? Y así pues es mucho más fácil. De este lado se ve un poquito diferente, pues aquí hay una ronda, aquí al final hay otra y cada bultito pues son 2. Espero explicarme bien. Y eso le va a facilitar, ¿verdad? Contar las rondas, porque ya sé que 46 pues perdemos la cuenta. Entonces, ya que termine las 46 rondas, incluso si usted considera que debe hacer más o menos para la cintura, es opcional, usted lo puede modificar, ¿ok? A mí con 46 me funciona. Para colar la muñequita sí tengo que estirarlo un poquito, pero eso es bueno porque luego que encoja pues le va a quedar ajustadito. Lista la ronda 46, puede cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Preste mucha atención a cómo vamos a cerrar esta pieza para que nos quede bien bonito, ¿ok? Mire, aquí tengo el inicio y acá el final. Pues lo vamos a doblar de esta manera. Preste atención, de esta manera. Y de este modo, pues vamos a estar dando puntadas. Primeramente en este extremo de acá, pasamos un puntito y luego tomamos los puntos de este ladito de acá. Así, de un ladito con el otro, la idea es unirlo todo, ¿ok?
Voltéelo a ver qué tal, cómo se ve. Y se me hace que se ve bonito. ¿Ok? Así que, pues nada más nos queda asegurar y comenzar a trabajar con la hilaza de color blanco para el resto de la falda, pues esto viene siendo nada más que la fajita, ¿ok? Que ajusten la cintura. Estas hebritas las podremos esconder luego. Para comenzar a trabajar con la hilaza de color blanco, lo primero será voltear esta pieza, pues yo quiero que esa unión, esa costura me quede hacia adentro. Lo siguiente, pues, será determinar dónde estaremos trabajando. Se ve un poquito estiradito acá porque ya he trabajado en ellas haciendo una prueba que no me gustó, pero quiero mostrarle aquí, se ven un poquito más recogiditas, ¿verdad? Viene siendo como, aquí se forma una cadenita, vea, pues esta otra cadenita que se ve ahí en esta hebrita. En todas esas hebritas estaremos trabajando. Voy a estar iniciando justo en el mismo centro de la unión, ¿ok? Tome una hebrita de la unión y justo ahí vamos a estar comenzando tomando la hebra de color blanco e iniciando con una cadena, ¿ok? Una cadena nada más. Y justo en la misma base donde hemos iniciado el primer aumento de medio punto alto, pues estaremos realizando aumentos de medios puntos altos durante toda la ronda. La primerita, recuerde, justo aquí en el mismísimo centro de la unión. Y luego la primera hebrita que ya les expliqué, aquí está. Como les decía, está un poquito estirada ya porque trabajé en ella de prueba. Un medio punto alto, otro más en el mismo lugar, ya tenemos el segundo aumento. Y así, pues continuaremos realizando aumentos durante toda la ronda, aumentos de medios puntos altos. He realizado un total de 23 aumentos de medios puntos altos. Luego vamos a realizar un puntito deslizado justo en el primer medio punto alto que realizamos de esta ronda y así la completaremos con un total de 46 puntos. Mire, si usted quiere este volante con más volumen, ¿verdad? Nada más realice más aumento, pero vea dónde los va a realizar para que le quedan bien prolijos. Así me encanta cómo queda, ¿ok? Con 46 es suficiente, la verdad, terminar con 46 puntos y 23 aumentos de medios puntos altos. Entonces, vamos a continuar con la ronda número 2, donde estaremos subiendo con una cadena y luego realizando 46 medios puntos altos, comenzando justo en la misma base donde hicimos el punto deslizado. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta completar esta ronda. Y cerremos la ronda con un puntico deslizado en el primer medio punto alto que hicimos. En la ronda número 3, una cadena de subida y vamos a estar realizando otra vez 46 medios puntos altos, pero esta vez solamente tomando las hebritas delanteras. Donde mismo realizamos el punto deslizado, pues comience tomando la hebrita delantera, un medio punto alto, siguiente hebrita delantera, el segundo y así continuaremos hasta completar la ronda, pues las hebritas traseras que estamos dejando libres nos van a servir para el siguiente volante. Y justo en el último medio punto alto, pues cambiaremos de color. Lo iniciaremos con la hilaza de color blanco, pero acabaremos el punto con la hilaza de color rosa. Porfa, esta hilaza de color blanco no la corte, ¿ok? No la corte porque la volveremos a utilizar para el próximo volante. Antes vamos a hacer este detallito, ¿verdad? Este detallito, ajuste las hebritas siempre. Vamos a cerrar la ronda con el puntito deslizado y a su vez vamos a asegurar esta hebrita. ¿Qué estaremos haciendo como borde? Una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Vea cómo a su vez estoy escondiendo esta hebrita. Una cadena, un deslizado. Una cadena, un deslizado. Es todo lo que estaré realizando para este detallito. Una cadena, un deslizado. Vean qué bonito se va viendo. Pues así vamos a continuar repitiendo una cadena y un deslizado hasta completar la ronda. Y recuerde, porfa, no me corte esta hebrita. Si la corta nada más va a tener que comenzar otra vez, pero si no la corta será muy sencillo. Y para completar la ronda, una cadena y luego un puntito deslizado justo donde
primero donde realizamos el punto deslizado del inicio. Así vamos a terminar. Usted lo puede terminar como guste, así lo voy a terminar yo. Cortamos la hebra y la retiramos hacia detrás. Y así quedará listo este detallito de este volante y vamos a comenzar con el siguiente volante. Que usted puede hacer tantos volantes como guste. Todas estas hebras necesitamos ir escondiéndolas luego. Como dejamos esta hebrita blanca, o sea que no la cortamos, pues vamos a volverla a utilizar. Y lo que haremos será trabajar en todas las hebritas traseras que dejamos, ¿verdad? En esta ronda de aquí. Vamos a determinar dónde está la primera hebrita delantera libre. Vamos a comenzar en esta de aquí, ¿está bien? Vamos a comenzar con una cadena y justo en la misma base el primer medio punto alto. Y así vamos a realizar un total de 46, uno por cada hebrita trasera libre que tenemos. Y para acabar esta primera rondita de este volante, pues un punto deslizado justo en el primer medio punto alto de esta ronda. En la ronda número 2, una cadena de subida y 46 medios puntos altos, sin aumentos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando medios puntos altos hasta completar esta ronda. Cerremos la ronda con un punto deslizado en el primer medio punto alto. En la ronda número 3, una cadena de subida y luego 46 medios puntos altos, pero esta vez solamente tomando las hebritas delanteras. Un medio punto alto, 2 y así continuaré realizando medios puntos altos solamente tomando las hebras delanteras hasta completar la ronda. Y en el último medio punto alto de esta ronda volveremos a cambiar de color y recuerde porfa no corte esta hebrita si usted desea más volantes, ¿ok? Tomamos la hebrita de color rosa y así acabaremos el medio punto alto. Y para acabar la ronda completamente, un puntito deslizado en el primer medio punto alto de esta ronda. Para el detalle, pues exactamente lo mismo que hicimos acá. Una cadena, un deslizado en el siguiente punto. Una cadena, un deslizado. Así nomás es el detalle del borde y continuaré repitiendo una cadena y un deslizado durante toda la ronda. Y acabemos esta ronda con una cadena y un deslizado justo en la base del primer deslizado que hicimos. Cortamos la hebra dejando hebrita suficiente pues para asegurarla y esconderla. La voy a retirar hacia detrás justo en el mismo punto. Así nos va quedando y es opcional si usted desea realizarle uno o incluso más volantes. Solamente debe repetir desde la ronda 1, esta que hicimos acá, desde la ronda 1 hasta la 4 que acabe el detallito del borde, lo repite una vez más o dos veces dependiendo del largo que usted desee para la falda. Voy a repetirlo una vez más desde la ronda 1 hasta la 4, se lo voy a estar dejando en los subtítulos para que no tengan que retroceder el vídeo. Se lo voy a estar compartiendo en los subtítulos desde la ronda 1 hasta la 4 para que lo repitan tantas veces como ustedes deseen. Y escondidas todas las hebritas, pues así nos habrá quedado esta faldita. Bueno, así me ha quedado a mí, este es el largo que me gusta, pero vuelvo y les repito, usted puede hacerla más corta o más larga, nada más haciendo más o menos volantes. Y vamos a comenzar con la blusita. Iniciamos la blusa utilizando hilaza de color blanco, un nudo corredizo y luego 31 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 31. Una vez terminadas las 31 cadenas, pues comenzaremos a partir de la segunda y realizaremos 30 puntos bajos. Un punto bajo. 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 30 y acabar todas las cadenas. Así nos habrá quedado la ronda número 1. Luego, durante las rondas 2, 3 y 4, gire el tejido. En esta posición, gire su tejido y vamos a realizar 30 puntos bajos en cada ronda, comenzando justo en este primer agujerito que tenemos.
un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen la 3 y la 4. Para cada una antes gira el tejido y luego los 30 puntos bajos. En la ronda número 5, porfa, preste mucha atención. Vamos a girar el tejido primeramente y luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le siguen 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos saltaremos tan solo un puntito, salte solamente un puntito y en el siguiente vamos a comenzar 12 puntos bajos. 1. Mantenga las cadenas bien derechitas, porfa. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 13 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Saltamos un puntito, se salta tan solo un puntito y a partir del siguiente para acabar esta ronda 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y habremos acabado esta ronda contando las cadenas pues con unos 54 puntos. Así nos habrá quedado hasta ahora la lucita. Luego en la ronda número 6 giramos el tejido y vamos a comenzar con 9 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta ahora hemos realizado puntos bajos encima de los puntos bajos de la ronda anterior, pero el punto bajo número 9, vamos a estar trabajando por la parte de atrás de las cadenas, pues el punto bajo número 9, lo vamos a realizar en la primera cadena que tenemos. Y así llevaremos ya 9 puntos. Le siguen 2 medios puntos altos. Continuaremos trabajando en las cadenas. Un medio punto alto y el segundo. Luego 7 puntos altos. Un punto alto. 2. 3. 4. 5. 6 y 7. Le siguen 2 medios puntos altos, 1 y 2, y luego 14 puntos bajos. Vamos a realizar 2 en las 2 cadenas que nos quedan, 2 más acá y 2 en los 12 puntos que tenemos del centro, ¿ok? Esos serán los 14 puntos bajos. Vamos a realizar uno en esta cadena, otro en la primera cadena de la otra manguita y 2 en el centro. Sumarán los 14 puntos bajos, ¿ok? Entonces, 1 en la cadena, 2 ya en los puntos, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el 14 pues en la primera cadena que tenemos. Asegúrese siempre de tomar la primera cadena que tiene, ¿ok? No se la vaya a saltar, si no luego pues no le va a dar la cuenta. Luego 2 medios puntos altos, 1, 2, luego 7 puntos altos, o sea, lo mismo que hicimos en la otra manguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 medios puntos altos, 1 y 2. Y para acabar la ronda, 9 puntos bajos. 1 en la cadena y 8 más en cada punto que tenemos de la ronda anterior. Serían los 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y habremos acabado otra vez esta ronda con 54 puntos. En la ronda número 7 vamos a girar el tejido y 54 puntos bajos. Uno por cada punto de la ronda anterior. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Y justo en el último punto bajo de esta ronda pues haremos cambio de color. Esta hebrita de color blanco la vamos a cortar dejando suficiente pues para asegurarla y esconderla nada más. Y vamos a utilizar ahora la hilaza de color rosa para realizar un acabado, ¿ok? ¿Cómo haremos este acabado? Pues punto deslizado en todo el borde. ¿A qué me refiero con el borde? Pues comenzará desde aquí, va a bajar la base, sube y toda la parte de encima, ¿ok? Puntos deslizados. En estos laditos, pues donde usted puede insertar la aguja, perdón, el gancho. 2, 3, 4, 5. Ya aquí debajo, pues en cada puntito. 6, 7, 8, 9. Es un acabado, ¿ok? En todo el borde. Así me ha quedado ya con todo el borde listo. Realicé aproximadamente 64 puntos deslizados, pero no se preocupe si no le queda exactamente la misma cantidad de puntos deslizados porque ya ven que es un detalle en el borde, ¿ok? Pero así me ha quedado a mí. Ya terminado, pues vamos a cortar la hebra, una cadena a modo de asegurar y precisamente pues ya seguro vamos a esconder esta hebra y todas las que nos hayan quedado de esta pieza. Y una vez escondidas todas las hebritas, este es el resultado final de esta sencilla blusita. Y lo siguiente será pues colocarle cierre. Yo he elegido, como se le enseñé al inicio, pues este material que su nombre es velcro. Tiene una parte peludita y otra más como de pinchitos y entre ellas se agarran súper bien. Es muy fácil pues para un nene o una nena abrir y cerrar ropitas utilizando este material. Pero usted puede utilizar lo que guste, también un broche estaría muy bien. Ya he recortado pues tan solo 2 trocitos, uno de cada uno para que funcione. Y lo siguiente será pues pegarlo a la blusita. Para ello yo estaré utilizando pegamento silicón caliente y usted puede utilizar el pegamento que guste, nada más estoy esperando que caliente bien. Una vez caliente, ¿verdad? La pistolita, entonces voy a pegar comenzando por la parte de pinchitos. Voy a colocarle silicón en la parte de atrás
un pegostito de silicón y lo voy a pegar bien justito al borde, ¿ok? Apretamos bien hasta que pegue, así funciona esta silicón, enfría súper rápido y pegamos el otro ladito de igual forma. Perdón, en este ladito pues será en la parte de encima, disculpe, pues para que funcione, ¿verdad? Para que funcione un ladito con el otro, este por la parte de abajo y este por la parte de encima. Y así va a cerrar, ¿ok? Así debe ser para que funcione. También puede ser este en la parte de arriba y este debajo, como usted guste. El caso es que cierre. Y ya lista la blusita, lista la faldita. Vamos a vestir a Amber. Comenzando por la blusita, que es súper fácil de colocar. Listo. Y luego le sigue la faldita. Ya encoge, yo la quiero como bien arribita, ¿ok? Así me encanta. ¡Wow! Esta muñequita Amber, nuestra Amber vestida de conejita es toda ternura, a su vez un poco coqueta, me encanta. Eso sí, nuestra Amber ha perdido un poco su rubor, así que vamos a colocarle un poquito de rubor para darle ese toquecito femenino, ¿verdad? Ok, colocar el rubor es con un poquito de amor, ok, y poquito a poco. No lo haga de una porque podría mancharle demasiado y es tan solo un poquito. Si usted desea colocarle más, pues siempre es libre de hacerlo, ¿verdad? Es a su gusto. Pues hasta aquí nuestro tutorial para confeccionar Amber lista para Pascuas, ¿verdad? Vestida de conejita. Espero y estos tutoriales pues hayan sido de su agrado y si ha sido así, porfa, no olvide dejarme saber con su like y sobre todo en los comentarios. Comparta con sus amigos, tal vez deseen confeccionar también esta muñequita para sus nenas. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver estos tutoriales hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chao, chao.